Andrés Delgado, venezolano, el primer CFA CMT Bueno, yo nací en el estado Guárico, en un pueblo que se llama Altagracia de Orito. que trabajaste para Goldman Sachs. Entrar a Goldman Sachs y quedarte en Goldman Sachs son cosas diferentes, ¿verdad? Entrar a Goldman Sachs muy difícil, pero En el día de hoy tengo el gran placer de conversar con nuestro invitado del día de hoy, que es el señor Andrés Diosdado. Andrés Delgado, venezolano, el primer CFA CMT, CFA CMT en español de Venezuela. Bueno, qué grato placer conversar contigo el día de hoy y bueno, gracias por tu tiempo, hermanazo, No, ¿cómo Juan, estás? muchas gracias por la invitación, realmente es un placer y bueno, esa introducción espectacular, ser el primer venezolano en conseguir esa meta, ¿no? Bueno, mire, y no es cualquier meta, pues eso, si lo resumirías en temas de años, ¿cuánto tiempo te tomó hacer las dos o tenerlo? O sea, en total, Yo comencé el CFA en el 2013. imagínate. Entonces, y terminé en 2021 el CMT. Entonces, Wow. O sea, la un gente poco, piensa que es un par de años, no, no, o sea, bueno, sí, vamos a hablar. tuve varios años en que no hice ninguna certificación. Eh, Comencé un trabajo nuevo en el 2017 aquí en Austin, Texas, y esperé un par de años. También Bueno, pero no, hice no una te me familia. adelante, no te me adelante, no te me adelante, vamos por Ok, parte, vamos ok. por parte, vamos por parte, vamos por parte. Bueno, hermanazo, primero, la primera pregunta que te tengo aquí es, bueno, de los mercados financieros. Esa curiosidad te nació de dónde? Primero, de qué parte de Venezuela eres tú para que la gente sepa. Bueno, yo nací en el estado Huarco, en un pueblo que se llama Altagracia de Orito. Pueblo muy Imagínate. pequeño, pero con mucho orgullo y han salido muchas personas bueno, han dado a conocer a Venezuela. Eh, Mis padres son, toda mi familia es de ahí. Mi papá estudió en la Simón Bolívar e ingeniería y eso hizo que nos mudáramos a Maracaibo. Él trabajó en la petroquímica por muchos años en Venezuela y crecí en la ciudad de Maracaibo. Soy una combinación de maracucho con llanero. Y, y digamos, eh, cuando tú empiezas a gestar todo esa carrera que vislumbras, ¿fue algo que se dio de forma planificada o a través del camino las cosas se fueron dando? No, para nada. Mira, yo crecí siempre, primero enamorado del béisbol. Como típico venezolano, mi papá me puso a jugar béisbol a una temprana edad y siempre, eso sí, siempre me gustaron mucho los números. Yo siempre fui muy bueno en la matemática. Entonces yo creo que por ahí hubo un vínculo. Me encantaba ver, coleccionaba balajitas de béisbol y siempre estaba muy pendiente de todos los números de todos los jugadores. Entonces yo creo que de ahí quizás vino algo de esa curiosidad de los números, pero no se desarrolló hasta ya mucho más adelante. Llegó un punto en que comencé a leer muchos libros de negocios. Entre ellos hubo uno de Warren Buffett, que realmente fue el que me abrió, el de Warren Buffett y el de Benjamin Graham, que es un libro que el inversionista inteligente. Y eso para mí fue como que la primera vez que yo realmente comencé a pensar en eso como una posible opción de carrera. Y obviamente siempre me interesó, pero para ser sincero contigo, siempre se me hizo muy intimidante. Eso sí, hasta el día de hoy a veces es una carrera muy intimidante, es demasiadas cosas que aprender. Yo creo que por ese lado también no lo vi como una forma viable en el momento. Y bueno, realmente el área de finanzas vino fue después. Siempre me interesó mucho los negocios. Y primero comencé por el lado de los negocios y de hecho primero el negocio de la música y después tuve la oportunidad de estudiar finanzas y ahí fue cuando realmente para mí comenzó todo. Wow, Me mira, abrió realmente. o sea eh, que, sabes, que la gente piensa en muchas ocasiones que las cosas se dan fáciles y que lo ven simplemente ya cuando se ha logrado, pero, o sea, has tenido como cualquier emigrante altos y bajos, ¿no? Pero hay algo que Obviamente. quiero destacar, ¿no?
Y no es algo pequeño, me parece que debemos, porque es una muy gran referencia y algo que te habrá impulsado en tu carrera, que es que trabajaste para Goldman Sachs. Entonces, eso, amigos, eso no lo logra cualquiera, ¿no? Entonces, ¿cómo se Sí, dio ese proceso? yo diría, bueno, yo creo que todo en la vida tiene un poco de suerte, ¿no? Yo creo que la preparación tiene mucho que ver, pero uno nunca tiene que, lo que más te preparas, lo más que eventualmente la suerte te puede ayudar. Pero sin suerte realmente no se alcanza nada. Yo creo que para mí eso fue una combinación de la preparación y la suerte en el momento específico. Yo estudié en la Universidad de Texas State aquí en San Marcos, Texas, y yo era parte de un grupo de inversiones en la universidad. Y era un grupo que fue creado específicamente para darle experiencia a los estudiantes de cómo gestionar portafolios. Y yo comencé, es un programa de un año. Eh, Comencé en ese programa y me destaqué mucho y logré ser el portfolio manager. Ese programa fue realmente el que me abrió a mí las puertas, porque uno me dio la oportunidad de hablar mucho, o sea, con mucha más certeza de los mercados, del manejamiento, de la gestión de riesgo, y también me dio la oportunidad de entrar en un libro de CV que se le entregan a muchas instituciones, incluyendo Goldman Sachs. Entonces, este fue un año en que Goldman estaba realmente comenzando a buscar talento en otras universidades que no son las normales que ellos van, como Harvard, Yale, Wharton. Y bueno, logré meterme por una pasantía y en la pasantía, bueno, eso, tú sabes cómo es eso. Tienes que ir y si has visto la película de Will Smith, En busca de la felicidad, es Exacto. exactamente así. Es cientos de personas y 10 personas regresan el siguiente año. Y yo tuve la suerte y también trabajé muy duro para ser una de esas personas. Y eso me abrió las puertas de regresar a trabajar en una compañía como Goldman Sachs. Y trabajé en Goldman Sachs casi 4 años. El frío en Nueva York no fue algo que me encantó. Me gusta el frío, pero no tanto. No sé cómo tú lo haces en Bueno, poco a Minnesota. poco. Ah, entonces, ahí fue donde dije, bueno, hay otras compañías y otras opciones que no son Goldman Sachs, que también eh, son de mucha alta calidad, pero fue una gran experiencia, Y, sinceramente. y la competencia interna en Goldman, ¿cómo es? Uf. Bueno, yo le digo a mucha gente esto. eh, Cuando uno llega a un lugar, al principio tú te vas a destacar dentro de tu entorno, ¿verdad? Y si te destacas dentro de tu entorno, entras a otro entorno. Y ese entorno cada vez se pone más difícil. Entonces, entrar a Goldman Sachs y quedarte en Goldman Sachs son dos cosas diferentes, ¿verdad? Entrar a Goldman Sachs es muy difícil, pero quedarte y lograr subir en Goldman Sachs es demasiado difícil. Todos los años están buscando, obviamente, formas de recortar la cantidad de personas que se van a quedar. Entonces, todos los días es como que tú comes lo que tú cazas, ¿verdad? Y esa es parte de la cultura. Y es muy buena cultura en el sentido de que te enseña a siempre dar lo mejor de ti. Entonces, por eso a mí sí me gustó mucho ese lado, pero era muy intenso. Realmente eso no lo niego. Era muy intenso en el sentido de que cada año tú sabías que bueno, alguien venía por tu posición y era dependiendo de ti si tú ibas a realmente a sobrevivir ese año. Wow, wow, Sí, wow. era muy intenso. Y actualmente, ¿qué nos puedes destacar de lo que estás haciendo, de tu trabajo en la actualidad? Yo ahora estoy en una compañía que es una compañía que fue creada para manejar un fondo de inversión para el sistema universitario de Texas. Entonces, mucha gente conoce el sistema universitario, el fondo de Harvard, que es el más grande de los Estados Unidos. Bueno, yo trabajo para UTIMCO, que es de la Universidad de Texas. Somos el segundo plan más grande en los Estados Unidos, después de Harvard. Y estoy seguro que vamos para el primer lugar muy pronto. Wow, wow. Y es un fondo que ahorita maneja aproximadamente 70 billones con B y invertimos en todo desde mercados, bolsa de valores, mercados privados, hedge funds, o sea,
todo lo que tú te puedas imaginar. Realmente estamos hasta criptomonedas, pero todavía no es una muy poca porción del portafolio. Ah, súper interesante de alguien que viene de Altagracia de Orituco a lo Para que tú que veas. para que veamos todo, que todo es capaz de lograrse, hermano, del trabajo constante, de a veces creen que la gente, me imagino que te ha tocado trabajar como a muchos un sábado, un domingo y esos son esos detalles que marcan la diferencia, ¿no? Em, Fíjate, algo que me gustaría también conversar es que, bueno, vas a estar con nosotros por primera vez en el Seminario Latinoamericano Financiero, que esta va a ser la cuarta edición. Y bueno, me parece que el tópico que vas a manejar va a estar bastante interesante. De hecho, tuviste la oportunidad de presentar algo parecido en la Universidad de Texas, creo que fue, ¿no? Texas A&M. Exacto, y hasta las referencias que tengo, hermano, la gente se paró a aplaudirte y todos eran americanos, no era algo latino, porque esto lo hiciste en inglés, o Bueno, sea, para, escuché ese gran chisme, ¿no? Dime si eso es verdad. no, sí, es cierto. Y bueno, algo que te voy a decir, esta va a ser mi primera presentación en español, por cierto. Wow. Entonces, eso lo puse como un reto. Yo, obviamente, estudié aquí en los Estados Unidos, trabajé en un equipo predominantemente americano. En todos los equipos en los que yo he estado, yo he sido uno de los pocos, o el único latino, o de habla hispana. Y bueno, estoy muy acostumbrado, obviamente, a hablar en inglés todo lo que tiene que ser relacionado con los mercados, gestión de riesgo. Y uno de los retos para mí fue hacer eso, pero en mi propio idioma, algo que no acostumbro a hacer. Y cuando me diste la invitación, que muchas gracias por la invitación, me llamó mucho la atención el evento y también la oportunidad de compartir algo importante para tus seguidores y para las personas que quieren aprender más de finanzas, de la industria y de cómo gestionar portafolios de una forma más institucional y de una forma más sistemática. Ese es parte del tema que quiero tocar. Me gustaría realmente dar una perspectiva diferente, así sean personas que están manejando sus propios portafolios, para que ellos puedan comenzar a crear un proceso que sea sistemático y que eventualmente ellos puedan tener una mejor idea de qué les funciona y qué no les funciona y cómo cuantificar ese proceso. Y tú en la actualidad, tengo esta curiosidad, ¿no? En la actualidad tú estás más hacia el área de análisis, investigación, de estrategia o de ejecución o en qué área estás más trabajando ahorita. Sí, yo tengo el privilegio, diría, de todo lo que dijiste, tengo el privilegio de trabajar en, Ok. en todas O sea, esas áreas. ejecutas, o sea, Ejecuto, nosotros tenemos ¿hablas con los clientes aproximadamente, también o no? bueno, solamente tenemos un solo cliente, ¿verdad? Ok, Que es el sistema universitario. ok, ok. Eso es lo bueno. Entonces, la mayoría del tiempo para nosotros es ejecución de estrategia, planificación de estrategia y obviamente hacer estudio de mercado. Esas son las tres herramientas más grandes. Entonces, el proceso de gestionar el portafolio es un proceso bastante largo y sistemático y tratamos bueno, de tener ciertas, eh, eh, ciertos, ciertas formas de verificar de que eh, nuestro, déjame ver cómo te lo pongo de una mejor forma. Todos nosotros tenemos sesgo, ¿verdad? Y esos Correcto. sesgos tienden a entrar al proceso. La idea de institucionar tu proceso es de eliminar todos esos sesgos. Entonces, nosotros tenemos un proceso bastante largo para que si tú entras a mi equipo, tú no traigas eso al equipo, sino que más bien el sistema te prevenga y saque lo mejor de ti, pero te prevenga a traer eso al proceso y te enfoques solamente en la parte de ejecución, planificación y estudio de mercado. Entonces, esa es la forma en que tratamos nosotros de evitar de que mi emoción el día de hoy, porque Powell dijo algo, hacer algo Exacto. que pueda dañar el plan que tenemos a largo plazo. Y también creo que
Hay un punto importante, ¿no? No sé si has experimentado ese tipo de problemas, pero a veces en grandes hedge funds lo que hay es que una persona desarrolla una estrategia y tiene esa forma de ver el mercado, de específicamente esa persona se va y eso queda como que en el aire, ¿no? Entonces no hay un Claro, proceso, no hay nada, entonces cada quien tiene una estrategia y eso termina siendo un desastre, ¿no? obviamente, sí. Mira, los mejores inversionistas de la historia han tenido un proceso riguroso y un proceso consistente. Y esa es la razón que han sido exitosos. Entonces, han entendido qué les funciona a ellos. Mira, nosotros invertimos en estrategia, en cantidad de diferentes estrategias. Entonces, no es una sola cosa que funciona en el mercado, pero hay veces que hay solo ciertas estrategias que funcionan en ciertas ocasiones en el mercado. Entonces, tienes que entender qué funciona y cuándo, ¿verdad? Y qué propósito tiene en tu portafolio. Entonces, esa es parte de ese proceso, entender muy bien, si tú para hacerlo de una forma muy simplística, muchos inversionistas tienden a pensar en compañías de alto crecimiento y compañías que están valoradas mucho más bajo de su valor intrínseco. Entonces, tú no puedes decir que una es mejor que la otra, necesariamente, pero va a haber situaciones en que la combinación de las dos es mejor que una individualmente. Y entonces, eso es parte del proceso que nosotros hacemos para entender qué propósito tiene cada inversión, ¿verdad? En el portafolio completo que nosotros gestionamos. Entonces, eso viene prácticamente por un proceso que nosotros seguimos para entender cosas como la correlación de diferentes inversiones, el tipo de riesgo que cada inversión trae al portafolio y cuándo esos riesgos cambian. Porque te voy a dar un ejemplo. A veces el mercado, ahorita es un ejemplo muy bueno, ahorita el mercado, ¿verdad? La volatilidad del mercado está demasiado baja. ¿Eh? ¿Correcto? Pero eso es muy común cuando tienes realmente muy pocos riesgos visibles en el momento. Entonces, ¿qué ha sucedido? De que, de que el mercado ha subido bastante rápido porque muchos de los riesgos que todo este año hemos estado tratando de inflación, que si va a haber una recesión, poco a poco, ¿verdad? Ha habido más claridad de cuáles de esos riesgos todavía existen. Entonces, la inflación ya no es un riesgo. Eso ha hecho que caiga la volatilidad. Entonces, tú usas dices que, bueno, el mercado tiene 15% de volatilidad próximo año, ¿verdad? Ahorita está el mercado en promedio como entre 10 a 12, ¿ves? Entonces, si eso es lo que tú asumes, tienes que entender que eso no solamente es algo que se mantiene fijo, es el ejemplo de los Bollinger Bands, ¿verdad? Cuando los Bollinger Bands, que es una estrategia que creó el señor Bollinger, trata de entender cuándo la volatilidad baja y cuándo se expande. Entonces, él trató de entender cuándo cambian el régimen de mercado para saber cuándo tiene que cambiar su estrategia. Entonces, ahorita es un momento en cuando si tienes estrategias de baja volatilidad, ¿verdad? Entonces, este es el momento en que esas pueden realmente funcionarte mejor que estrategias de alta volatilidad. Entonces, entender muy bien eso a largo plazo y a corto plazo es muy importante y es parte de la razón que nosotros hacemos un proceso tan riguroso para invertir. Hermano, hermanazo, ¿qué cátedra nos estás dando en el día de hoy? Mira, te tengo un par de preguntas más. Una que siempre de la gente que nos está viendo, esa persona que está comenzando, que es joven o quizás no tan joven, ¿qué consejo le darías tú cuando te está escuchando? ¿Qué le dirías? Uf. Bueno, mira, lo más importante es la preparación. Eso es lo que tú controlas. Eso es lo que yo controlo y es en lo que yo me enfoco. Una de las razones que yo quise tener el CFA es porque me quería preparar mejor que otros que no lo tienen, ¿verdad? La razón que hice el CMT es la misma razón que hice el CFA, es para obtener otras formas de analizar los mercados. Esa preparación es lo que eventualmente te va a dar las herramientas para que tú puedas sobresalir en tu carrera o en tu análisis de mercado.
Entonces, busca de concentrarte en las cosas que están en tu control. Prepararte, leerte, buscar personas que te puedan aconsejar, mentores. eh, Busca también de poner en práctica lo que estás aprendiendo. Es muy fácil leer un libro y decir, oye, esto está interesante. Mucho más difícil leerlo, entender que está interesante y ponerlo en práctica. Es decir, esto funciona. Yo cuando hice el CMT, lo primero que hice al terminar fue qué realmente funciona, qué no funciona y qué herramientas quiero implementar en mi proceso. O sea, no es que terminé el CMT y ya. No, ¿cuál fue el propósito? ¿Qué aprendí y qué herramientas quiero mantener? En el CFA igual, hay, bueno, no sé, 6 libros por nivel, ponle, no sé, 20 libros en total. Quiero atajártelo ahí, porque esta es la última pregunta que te tengo. Dale, 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 dale. Ajá, cuidado, que no te me adelantas las preguntas ¿no? Dame eh, 3 libros, hermano, que tú le recomendarías sobre inversiones, ¿no? Obviamente, no libros de la vida ni nada de eso. Dame 3 libros esenciales que tú crees que debe de leer esa persona que hablamos al Mira, principio. las personas que yo trato de ser muy simplístico. Yo digo que la gente tiende a pensar que algo simple, no, eso no es, no, tiene que ser lo más complejo, no necesariamente. Cuando tú haces algo simple, significa que lo conoces muy bien. ¿Eh? Entendiste que la complejidad a lo mejor no te ayuda, pero analizaste la complejidad. Entonces yo trato siempre de recomendar a las personas que comiencen de forma básica, que entiendan muy bien lo básico y que traten de mantener su forma de pensar en una forma simple. Entonces, uno de los libros que yo más recomiendo, realmente se llama The Little Book, que los libros pequeños, no sé si los has escuchado. Entonces, hay uno de los Market Wizards. So, los Market Ujú, Wizards, ujú, cada libro es, ponle, no sé, 400 páginas y hay como 5. Entonces, este es un libro de los Market Wizards que trata de buscar de todos los libros, ¿verdad? ¿Cuáles son los elementos principales de todos los libros en un libro que tiene 100, ponle, no sé, 100 páginas y chiquito? Esos son los libros chiquitos, se llaman. Entonces, yo siempre recomiendo esos libros porque uno, son cortos, la gente lo va a terminar, y dos, se basan en principios básicos y fundamentales. ¿Me entiendes? Entonces, Bollinger habló mucho de eso de mantener lo que se llama, él le llama first principles. Entonces, las cosas principales, fundamentales, ¿verdad? De una herramienta. Entonces, en el lado de los Bollinger Bands es la volatilidad. Esa es la herramienta principal de los Bollinger Bands. Ese es el first principle, se llama, ¿verdad? Principio fundamental. Entonces, busca de agarrar libros que se basen en eso. Ese es uno. El segundo ya lo comenté, que fue el primero que yo leí, que fue el de Benjamin ujú, Graham, El inversionista inteligente. Ese sí no es un libro fácil. Es largo, ujú. es viejo y, y a lo mejor no es un libro muy fácil de implementar. Pero la única razón que a mí me gustó mucho es porque habla mucho de la psicología del mercado. Hay una parte en el libro que él llama a la persona que se llama Mr. Market, el señor Ujú, mercado. Entonces el señor mercado llega un día y dice, mira, hoy amanecí emocional y quiero vender todas mis acciones. ¿Ves? Y hoy ando pesimista, las voy a vender. Hoy ando optimista, las voy a comprar. Entonces hoy es un día que el señor mercado está muy optimista, ¿me entiendes? Y agarró el día de hoy para decir, véndeme lo que tú quieras, yo te lo compro a cualquier precio. ¿Ves? Hace un mes estaba súper pesimista. Ese concepto solamente vale leer el concepto del señor mercado. Entonces, te comienza a dar una herramienta fácil, psicológica, de cómo pensar en los mercados. Que a ti que después quieras decir, mira, quiero ser el próximo Warren Buffett y nada más voy a comprar inversiones que sean eh, abajo del valor intrínseco, eso es otra cosa. ¿Ves? Pero lo fundamental del libro es esa forma de pensar como un inversionista inteligente. ¿Eh? Toma esos principios, aplica. El tercer libro, me voy a ir un poquito más allá, voy a ver hacia atrás, porque es un libro que no es fácil de leer y es parte del currículo del CMT. Y se llama el análisis técnico, pero
de forma de evidencia. Y es algo que yo voy a tocar en el seminario. ¿Eh? Entonces, Evidence-Based Technical Analysis. No sé si está traducido en español todavía, pero se basa mucho en la parte estadística. Y la parte estadística aplicada al mercado y análisis técnico. Esa es la forma en que tú puedes tomar una estrategia y saber si realmente funciona o si funcionó por suerte. Eso es lo que la mayoría de la gente hace. Oye, hice esto, me funcionó, lo voy a volver a hacer. ¿Eh? Pero si lo haces miles de veces, ¿cuántas veces te va a funcionar? Eso solamente, ¿ves? Esa forma de pensar solamente te ayuda a cómo llevar tu carrera, llevar tu análisis, ¿ves? Y hasta te ayuda a cómo ver ciertas estadísticas que uno ve a veces en las redes sociales, que realmente uno dice, ok, han pasado 4 veces y me va a decir que esto es lo que va a pasar porque he pasado 4 veces. O sea, eso puede ser coincidencia. Entonces, son los 3 libros que yo diría que, y en progresión, ¿viste? Uno fue muy básico, 100 páginas. El otro Inter- es más largo, pero todavía es claro, digerible. Y este ya, oye, si no entiendes estadística, pero así no, así estés perdido viendo el libro, ¿ves? Hay partes del libro que tú vas a comprender. Y si no, te va a abrir los ojos, ¿ves? Y las puertas a otra avenida. Es decir, wow, necesito aprender estadística. A lo mejor necesito entender mejor, ¿ves? Todos estos términos para poder avanzar en mi carrera. Y generar un plan que me ayude en los próximos años, ¿ves? A entender este libro y después ejecutarlo. Entonces, es una progresión, todo es una progresión. Y eventualmente crear ese plan después de haber leído estos 3 libros, lo más seguro es que vas a comenzar el CPA o el CMT, porque claro. son las avenidas más comunes para realmente aprender todos esos términos. No, mira, la verdad que agradecido con toda la información.